Señor y Salvador Jesucristo, mora y gobierne en cada uno de sus corazones. Los invito a que abran sus sagradas escrituras en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 4. Proverbios 2, 4. Me responden con un amén cuando ya lo tengan. Gloria a Dios. Lo leeremos todos juntos. A la cuenta de 3. Aún no lo que esperar un poquito. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Proverbios 2:4. Amén. Vamos a leerlos todos juntos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Si como la plata de los cristales y las escudriñales como tesoro. Gloria a Dios. Dios les pague. Pueden tomar su asiento. Dios por la reverencia de las Sagradas Escrituras. Pues con ayuda de Dios, el tema de hoy se titula como a tesoros. Pues como aquí nos dice la palabra del Señor Jesucristo en el texto que acabamos de leer, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿De qué nos está hablando aquí el día de hoy? Nos está hablando de su palabra, de sus mandamientos. En el versículo 1 podemos ver que dice: Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Y aquí nos está hablando, pues, tal cual como la palabra dice, a sus hijos. Pero de igual manera no solamente a sus hijos, sino el día de hoy el Señor Jesucristo nos habla a toda la madre iglesia, aún a los hermanos que no han decidido entregar su vida al Señor Jesucristo, arrebatando el reino de los cielos. De igual manera, el día de hoy los quiere prevenir, porque como el título dice del tema, como a tesoros. La palabra del Señor Jesucristo es demasiado valiosa e importante y no hay que tomarla con simpleza, porque pues sabemos que la palabra dice que no le podemos añadir ni quitar ni una sola palabra. Hay de los que le quitan o le añaden. La palabra del Señor Jesucristo es viva, es eficaz y es tajante, así como una espada de dos filos. Y también la palabra del Señor Jesucristo se podría decir que parafrasear con varios sinónimos. La palabra del Señor Jesucristo es santa. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es 3 veces santo. Sí, el Señor Jesucristo es 3 veces santo y por Él fue inspirada, y por Él es que pues el día de hoy podemos tener esta bendición de tener estas sagradas escrituras. Entonces la palabra también es santa y como espada de dos filos, les repito. ¿Por qué? Porque corta hasta los tuétanos, hasta el alma. Es muy penetrante, que para algunos puede ser de grande bendición poderla leer y nos llena el alma de gozo, nos llena de ese alimento espiritual que necesitamos. Pero de igual manera puede ser fuego consumidor para quien quizás hay cosas que tienen en duda o que no les parecen. La palabra del Señor Jesucristo es como espada de dos filos que pues se les puede encajar muy adentro de su alma. Y pues ¿qué es lo que pasa? Que al leerlas nos molesta o nos aburre o simplemente la ignoramos. Nos dicen un texto de la Biblia y nos entra por un oído y nos sale por el otro oído. Entonces la palabra del Señor Jesucristo puede tener esas dos caras. De igual manera, aquí nos está diciendo en un inicio que dice: Hijo mío, si tomares mis palabras, y más abajito dice: y mis mandamientos. ¿Qué es un mandato? Es una orden o precepto que un superior da a sus súbditos. ¿Qué es un súbdito? Alguien que está sometido a una autoridad soberana. ¿Y qué es una soberanía? Es algo que ejerce o posee la autoridad suprema independiente. Y todo se basa o se simplifica a que nuestro Señor Jesucristo es supremo en poder. Él es soberano, Él es independiente porque no necesita de nadie más. Él es altísimo y pues en poder es enorme. Nadie lo puede superar en poder porque Él es todopoderoso, es omnipotente. Y pues yéndonos más en profundidad al texto base que nos dice: si como a la plata. La palabra plata aquí en los proverbios, si no lo sabíamos, los proverbios, el libro de Proverbios lo escribió el rey Salomón, y en esos tiempos él habla sobre la plata, no dice el peso, el dólar,
utilizamos. En esos tiempos se utilizaba la plata. ¿Por qué? Porque se utilizaban los siclos. Y el siclo era una moneda que era tal cual de plata que se usaba en esos tiempos. Y nos dice aquí, si como a la plata, si lo podemos en estos tiempos, podríamos decir si como al dinero, si como al peso, si como a los billetes. Dice también la buscares. Aquí nos está diciendo que busquemos la palabra de Dios, porque la tenemos. La palabra del Señor Jesucristo, por su gracia, es que el día de hoy no es como en otros países o estados que no pueden tener la Biblia porque los arrestan, o incluso puede haber pueblos donde pues intentan linchar a la persona, matarla porque predica las sagradas escrituras de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, por su gracia, es que la podemos leer libremente, podemos comprarla en cualquier librería, o de igual manera podemos buscarla en internet. La palabra del Señor Jesucristo es libre para todos para poderla leer, y pues tiene hermosos 66 libros que vienen simplificada en esta Sagrada Escritura, que ahí traemos todas las respuestas que necesitemos, que tengamos un problema, no sé, quizás financiero, económico, de salud, todo viene aquí. Gracias a nuestro Señor Jesucristo es que todo nos lo puso aquí, todas esas respuestas vienen aquí, pero no solamente es leerla por leerla, o leerla por lo que nos conviene. Quizás tenemos un problema y nos ponemos a leer la Biblia, está bien, es de grande bendición, porque es ahora lo único que podemos recurrir a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra. Pero de igual manera, si estamos en bendición, si el Señor Jesucristo nos ha bendecido económicamente, nos ha bendecido con salud, de igual manera busquemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo, leamos su palabra, oremos, cantémosle si estamos gozosos de igual manera. Y pues también, como dice su palabra, que no solo de pan vive el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos trata de decir nuestro Señor Jesucristo? Porque son sus palabras que Él dio, que cuando fue tentado en el desierto, que el enemigo lo quería tentar, y le dijo que no solo de pan vive el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué es tan importante? Porque día con día buscamos el pan. El pan se quiere referir no solamente al pan como unas donas, unas conchas, así, etcétera, sino el pan significa todo, completamente, un alimento. Entonces, no solamente de alimentos podemos vivir. Quizás esta carne, si no se alimenta con una comida sólida, pues nos podemos morir. Claro, el cuerpo se muere porque nosotros venimos del polvo y para el polvo vamos a regresar, pero lo que importa es el alma. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos trata de decir que si buscamos más allá una comida más importante que la comida que podemos ver, la comida superficial o física, una comida espiritual, que es la que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece gratuitamente. Y es tan fácil leer su palabra santa y alimentarnos y saciar nuestra alma, y como dice sus salmos o como dice alabanzas, que nuestra alma rebose, que nuestra copa rebose de gozo. ¿Por qué? Porque ya estamos llenos de su espíritu, ya estamos llenos de ese alimento que necesitamos. De igual manera, nos dice en otro texto, mas buscad el reino de Dios y su justicia, primeramente es buscar el reino de Dios. ¿A qué se refiere con el reino de Dios? Pues buscar ir a la iglesia, ir a orar, ir a cantar, o estar en nuestras casas y que quizás ya vamos a comer. Hay veces que suena un poquito, se le podría decir que estricto, pero hay personas que dicen, es que apenas me voy a comer un cacho de pan, o me voy a tomar un vaso de agua, ¿cómo voy a orar por eso? Sí, pero si no fuera por la gracia de Dios, ni siquiera ese plato de comida, ese vaso de agua tendríamos. Entonces así sean cosas simples, acordémonos de dónde viene eso, porque no solamente es por nuestras fuerzas, por decir, es que yo trabajé toda la semana y tengo dinero y puedo con eso consumir, porque nosotros no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pues a pesar de no merecerlo, a pesar de ser pecadores, pues Él es bueno con nosotros. De igual manera, más abajito nos dice, si como la plata la buscares y la escudriñares. ¿Qué es la palabra escudriñar? La palabra escudriñar, sinónimos, significa examinar, indagar, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí?
que nosotros examinemos la palabra, la indaguemos, la averigüemos cuidadosamente. Entonces, no solamente es leer por leer, porque quizás, y se nos ha dicho muchas veces, que ya venimos aquí a la iglesia, a la casa de nuestro Señor Jesucristo, y nos dice, vamos a leer tal texto, y agarramos y empieza el texto, y nosotros leemos, hijo mío, si tomares las palabras y mandamientos, y así de rápido, y le entendimos realmente a lo que estamos leyendo. Realmente le entendemos y entiendo realmente o entendemos algunos hermanos que hay veces que la palabra es difícil. La palabra del Señor Jesucristo es muy difícil de entender. Hay veces que hasta con una palabra o un texto podemos llevarnos minutos y minutos o quizás hasta horas o días tratando de entender qué es lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo podemos resolver eso? Debemos de arrodillarnos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y pedirle su ayuda, porque solamente Él es quien nos ayuda a discernirla, a entender realmente qué es lo que nos quiere decir su palabra, porque no es como cualquier libro, les decía desde un inicio, no es cualquier cosa la palabra de nuestro Señor Jesucristo, no es como un libro de la escuela o vimos una revista y ya la leemos. No, para leer la palabra del Señor Jesucristo también hay que ponernos en cuentas con Él, decirle que si en algo le hemos fallado, que nos perdone y que nos ayude a entender lo que dice el Leo, lo que ese día nos quiere decir. Solamente Él es quien nos puede ayudar. De igual manera, como sigue diciendo el texto, dice, y les escudriñáis como a tesoros. Sabemos, les repito, el rey Salomón fue quien escribió este libro y pues nos dice como a tesoros. ¿Quién fue el rey Salomón? Para quienes saben la historia y para quienes no la saben, el rey Salomón, pues el Señor Jesucristo le dio la bendición de que le pidiera algo, lo que él quisiera. Y el rey Salomón, en lugar de pedirle riquezas, en lugar de pedirle mucha comida o mucha vida, el rey Salomón le pidió sabiduría. Le pidió ciencia para poder guiar al pueblo que el Señor Jesucristo le había mandado a que guiara. Y el rey Salomón fue el más rico, y su palabra dice que hasta el día de hoy no hay quien haya sido más rico que él. Entonces, al año, según datos, dicen que recibía 25 toneladas de oro al año. Si lo queremos pues convertir ahora a pesos mexicanos, quizás son miles de millones de pesos al año. Entonces imagínense, el Señor Jesucristo le dio la bendición porque le dijo, como no me has pedido dinero, no me has pedido vida, no me has pedido lujos, yo no solamente te voy a dar sabiduría y ciencia para que puedas guiar a mi pueblo, de igual manera te voy a dar riquezas. Y aquí el rey Salomón nos está diciendo, si la escudriñáis como a tesoros. Él realmente sabía que era un tesoro, porque él estaba rico en tesoros. Entonces, aquí nos está diciendo como a tesoros. Entonces, si nosotros llegamos a encontrar un tesoro, ¿qué es lo que vamos a hacer? O nos llegan a decir, hay un tesoro en tal terreno, ve y búscalo porque va a ser tuyo. ¿Qué es lo que haríamos? Rascar hasta la última piedrita o el último hoyo, quitarlo para que poder encontrar ese tesoro. Entonces, así mismo hagamos con la palabra del Señor Jesucristo. Quizás tenemos un problema que no entendemos o no sabemos cómo resolver. Metámonos bien a profundidad a la palabra del Señor Jesucristo y vamos a encontrar ahí la respuesta. Lo más difícil que es para el hombre, para el Señor Jesucristo es posible. Entonces, pues toda la respuesta viene en la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, de igual manera, en conclusión, amados hermanos, pues como les decía en un inicio, la palabra también no se le puede quitar y añadir, porque hay veces que sí la usamos para nuestras conveniencias. Sí decimos, gracias a Dios me dio un año de vida al Señor Jesucristo o a alguno de mis familiares. Pero ¿qué es lo que hacemos? Venimos a dar gracias aquí, a pararnos en la sagrada casa de nuestro Señor Jesucristo y salimos y nos vamos a festejar nuestro cumpleaños. Vamos y compramos un pastel y nos vamos a que nos regalen, nos den regalos y cosas así, cuando sabemos que el Señor Jesucristo en su Sagrada Escritura jamás nos dijo que celebremos un cumpleaños. Él jamás celebró un cumpleaños. Y es difícil, amados hermanos, porque como les digo, la palabra del Señor Jesucristo es como espada de dos filos, que hay cosas que no nos van a gustar que nos digan. No nos gustan que digan, pues es que un pastel, decía un siervo de Dios,
Pues un pastel lo puedes comprar cualquier día del año. No es necesario ir y como las personas del mundo, que porque es mi cumpleaños me van a poner las mañanitas, o incluso todavía suben historias en sus redes sociales poniendo las mañanitas de un cantante secular. Entonces ahí hay que saber discernir la palabra del Señor Jesucristo, que como dice, dad gracias en todo. Sí, gracias a mi Señor Jesucristo porque me dio un año más de vida, pero en lugar de ir y celebrar como la gente secular lo hace, vengamos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, arrodillémonos, ¿no? Y oremos y digamos gracias Señor Jesucristo porque me diste un año más de vida. Si estamos nosotros, cantémosle con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ganas, y solamente así le podemos dar las gracias. Y así en muchas cosas, amados hermanos, no podemos darle la gloria a quien no la merece. La gloria es solamente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues así en todos, amados hermanos. Esto es un ejemplo, pero así muchos ejemplos también puede haber. No podemos decir es que si mi familiar, mi esposo, mis hijos entraban a la policía o están en la militar, pues gracias a Dios va a ganar mucho dinero. Sí, pensamos en el dinero, pero si acaso llega a haber una emergencia y tenga que matar a una persona, ¿lo podemos hacer? La palabra de nuestro Señor Jesucristo nos dice eso. Son cosas delicadas que quizás no, en primera instancia no las sabemos, pero el Señor Jesucristo aquí no nos mandó a matar, sino dice en sus mandamientos, no matarás. Entonces así muchos ejemplos también, hermanos. Si nuestro hijo está en un deporte donde tiene que usar la violencia, pues ¿cómo le vamos a dar las gracias a Dios porque ganó un torneo haciendo violencia? Esa gloria no es para el Señor Jesucristo, esa gloria es para el enemigo, que Jesucristo lo reprenda. Entonces, así hay muchos ejemplos, amados hermanos. Seamos pues conscientes, y como dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Dice, mi pueblo fue jalado porque le faltó sabiduría. Y como sabemos que dice otro texto, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces primero seamos temerosos ante nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y Él nos va a dar la sabiduría que nosotros le pidamos y lo hacemos de corazón. Pues esto, amados hermanos, que el Señor Jesucristo nos ha ayudado a entender, que sea para su gloria, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more y gobierne en sus corazones.